El doctor Hernán Ulloa está con nosotros, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Me está escuchando? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué está pasando en el Consejo? Ahora hay una nueva mayoría. La consejera presidenta Sofía Almeida dice que no la dejan trabajar, que no han podido aprobar el presupuesto, y como no han podido aprobar el presupuesto, más o menos vámonos todos a la casa. No hay nada que hacer. ¿Qué está pasando en el Consejo? Jimmy, la señora presidenta ha tenido una actitud irresponsable con el país y sobre todo con los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana. Ella ha generado un pánico al interior al afirmar por desconocimiento o de manera malintencionada de que la no aprobación del PAC, que es el presupuesto anual de contratación, va a impedir que se paguen los sueldos a los servidores del Consejo de Participación Ciudadana. Y ha dicho que está paralizado. Eso es totalmente falso. Primero, en octubre del 2021 se aprobó la proforma presupuestaria para el año 2002. En el 3 o 4 de enero, los recursos ya han sido remitidos por el Ministerio de Finanzas al Consejo de Participación Ciudadana, así que los sueldos no pueden estar en peligro de pagarse. Ahora, la señora presidenta, por obligación de la ley, tenía que haber convocado al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana hasta el 31 de diciembre del 2021 para aprobar este presupuesto, pero ella incumple con sus funciones. Y lo que hace es meter en un solo paquete el PAC con el presupuesto de la institución. Ahora, refiriéndome al PAC, el PAC es el presupuesto... El Plan Anual de Contratación Pública. Es una proyección de los contratos que van a realizarse dentro de la institución, y esto no afecta a los sueldos. Por eso digo, o hay un desconocimiento o una mala intención. Y esto de aquí, si bien es cierto, había que hacerlo hasta el día 15, la señora presidenta tenía la obligación, habiendo recibido de los departamentos financieros o técnicos del Consejo de Participación el día 5 y 7, tenía la obligación de convocar a mesas de diálogo y de trabajo con los consejeros y con los analistas para revisar el presupuesto, para pedir los documentos de soporte y para ir verificando, ¿no? A ver qué contrato se ha hecho, qué anticipo se ha hecho, cuál es la necesidad de ese contrato o no, porque se trata de fondos públicos. ¿Me está escuchando? Sí, continúe. Es medio mala su señal, pero lo estamos escuchando. Sí, parece que hay una intermitencia en la señal. En todo caso, lo que le mencionaba es que la presidenta tenía la obligación de, con la debida anticipación, convocarnos a nosotros para que en mesas de diálogo con los servidores o analistas correspondientes podamos revisar el presupuesto, pero con los documentos de soporte. Jimmy, aquí he venido a este canal en varias ocasiones, que ha existido un bloqueo por parte de lo que era la anterior mayoría en toda la información respecto de todos los concursos. No nos ha entregado los documentos de soporte, ni siquiera de las carpetas de los postulantes a las comisiones ciudadanas de selección. En este ejemplo aquí de la aprobación del PAC, pasa exactamente lo mismo. La señora presidenta convoca el último día con este informe, sin los documentos de soporte, y eso fue una de las observaciones de cada uno de los consejeros, que no teníamos los documentos de soporte, y así, Jimmy, no se puede manejar los fondos públicos, no se puede pagar un PAC, sobre todo luego de las afirmaciones del técnico encargado del área financiera, donde indicó ante el Pleno de que ya se habían generado anticipos hasta por un 70% en algunas contrataciones, pero nosotros como consejeros no teníamos la información. Entonces, por esa razón, nosotros nos abstuvimos en votar. Pero aquí la señora presidenta se está yendo por una línea totalmente diferente, tomándose o afectando o generando pánico al interior del Consejo de Participación Ciudadana, indicando que producto de la no aprobación del PAC se van a haber afectaciones en el sueldo. Y esto de aquí no es cierto, quiero dejarlo muy en claro. A ver, asambleísta, y en redes sociales circula una información, no puedo dar fe, pero tengo que mencionársela, que un familiar cercano de la señora presidenta, lo dice en las redes, no lo estoy afirmando, que un familiar cercano de la señora presidenta es supuestamente quien hace y deshace dentro del seno del Consejo. ¿Es verdad o no?
Mire, yo pienso que esa pregunta hay que hacerle a la señora presidenta. Yo lo que le puedo indicar es sobre la responsabilidad que tengo ante el país sobre mi votación, y cada una de mis intervenciones se hace sin ningún llamado por parte de ninguna persona, de ningún político, de ningún gobierno, para que yo tome decisiones, ¿ok? Ninguna de mis intervenciones es por llamadas telefónicas o por exigencias externas de ninguna naturaleza. No tengo hilos conductores ni con partidos ni movimientos políticos, ni tampoco con sectores económicos. Eso es lo que yo le podría responder. No quisiera yo más bien, tras que estamos en una crisis interna severa, producto de estas afirmaciones irresponsables de la presidenta, tratar de generar un poco más de caos con algunas respuestas que deben ser tratadas en un escenario de control. Ahora, y no es cierto entonces que lo que está ocurriendo al interior del Consejo es más bien una disputa de fuerzas, que no quisiera llamarlas políticas ni económicas, de quienes por un lado tienen una orientación hacia favorecer a candidatos que obedezcan a una cierta línea partidista, y por el otro lado están los que tienen la misma orientación pero para la otra orilla. No es una disputa más bien que tiene mucho de político, no es una disputa que tiene mucho de político, y es para ver de qué lado sale el contralor, por ejemplo. Estimado Jimmy, nosotros aquí en su programa, yo me he quejado del direccionamiento que han tenido los concursos. El direccionamiento, el cambio de reglamento, la mutilación del reglamento de Contraloría, el cambio del reglamento de comisiones ciudadanas de selección, el que nos quita un delegado para ser parte del equipo técnico, el bloqueo de la información, la designación del amigo de la presidenta como defensor del pueblo encargado. O sea, nosotros hemos quejado de este direccionamiento. Mire, le voy a dar con un ejemplo. Lo que está ocurriendo, Jimmy, es que la anterior mayoría ha estado como un avión de caza furtivo por encima del radar. Ni siquiera se ha elevado a la web institucional la información de los concursos, como lo determina la propia normativa del Consejo de Participación Ciudadana, nuestra obligación de elevar la información al concurso. ¿Sabe por qué? Para que usted no se entere lo que pasa al interior, para que la ciudadanía no pueda ejercer el control social. Ni siquiera nosotros como consejeros hemos tenido en nuestros despachos los documentos de sustento de estos informes, las hojas de vida, y refiriéndome tampoco a los soportes de los contratos que habrían anticipado o la proyección que se estaba efectuando. Entonces, estos problemas se vienen dando por parte de ellos. La presidenta dice que se está boicoteando el proceso de designación de autoridades, pero la ciudadanía debe entender que la única persona que que tiene la facultad para convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias es la señora presidenta. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces depende de la presidenta continuar con las sesiones o no hacerlo. Mire, un ejemplo. Hace 2 días indica la presidenta de que se ha paralizado los concursos y el Consejo de Participación. Pero luego de que hemos presentado diferentes documentos exigiendo que convoque a la sesión extraordinaria número 1, ya convocó a la sesión número 1. ¿Qué se logró hacer allí? La aprobación del reglamento para la designación del próximo superintendente de compañías. Entonces depende de la voluntad de ella. Ella misma se está boicoteando los procesos de selección de autoridades, porque a veces cuando convoca también ella suspende con la excusa inverosímil de que supuestamente no se estaba transmitiendo en plataforma de YouTube. Usted sabe lo que ha generado esta noticia. Doctor Ulloa, buenos días. Le saluda Noris Arroyave. Una consulta. ¿Cuándo se va a volver a someter a votación el tema de la asignación presupuestaria? ¿Cuándo lo tienen contemplado? Tenía entendido que era hoy, ¿va a ser así o no? Y también quisiera saber si ustedes ya recibieron esa información que han solicitado y que están denunciando no han tenido previo a poder realizar la votación. ¿Ya tienen la información solicitada para analizar el tema, sobre todo que ustedes denuncian de las contrataciones y que consideran que no está clara dentro del presupuesto? El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, en la sesión extraordinaria del día viernes pasado,
tomó la resolución, el Pleno es la máxima autoridad, tomó la resolución el Pleno, de que la señora presidenta convoque para este miércoles, para el día de hoy, a una sesión ordinaria para tratar y debatir el PAC, pero que nos entregue los soportes documentales. Esa fue la disposición del Pleno. ¿Usted sabe qué ha hecho la señora presidenta? Ha convocado una sesión ordinaria en la cual se va a tratar la conformación de dos veedurías. No está lo del presupuesto anual de contratación. Entonces es una contradicción que ella, por un lado, se queje de que se está boicoteando y que no va a haber los pagos de los funcionarios porque no se aprobó el PAC, pero por otro, habiendo una disposición del Pleno para que ella convoque para este día miércoles para tomar, debatir el tema del PAC, no lo haya hecho, ni siquiera haya entregado la información. Entonces esto tiene que transparentarse a través de ustedes como comunicadores sociales para que la ciudadanía tenga la percepción correcta y no se ve, y también los funcionarios, imagínense, algunos me han llamado a mencionar, abogados, ¿cómo es posible que en virtud de sus pugnas no se nos paguen los sueldos? He tenido que explicar uno a uno que esto no es así. Entonces, esto de aquí es un boicot, sí, estoy de acuerdo, que la misma presidenta está ocasionando con sus decisiones. Oye, los procesos de selección que se estaban llevando adelante, que se paralizaron, ¿le está yendo a trabajar la gente al Consejo? ¿Están trabajando telemáticamente? ¿Qué está pasando pues en el Consejo? Bueno, dentro del Consejo de Participación Ciudadana, hace algún tiempo atrás, hace unas 2 semanas atrás, la señora presidenta tomó la determinación de continuar con actividades a través de vías telemáticas, de teletrabajo. Y esto lo hace, estoy de acuerdo con lo que con lo que ha hecho, porque recuerde que con esta nueva cepa Omicron hubo muchos contagios al interior y esto afectaba la salud de los funcionarios. Eso es lo que está pasando en la actualidad, o sea, está trabajando el Consejo, ¿no? Respecto de los concursos, depende de la voluntad de ella de hacer las convocatorias pertinentes. Eso ya no depende de los demás consejeros. Ni siquiera depende del presupuesto. ¿Usted cree que se va a requerir hacer un contrato de X cantidad para hacer un sorteo de las comisiones ciudadanas de selección? No, sí ya está designado un notario, ya está designado, ya se trató de hacer en una fecha el sorteo para la Comisión Ciudadana del Defensor Público, pero no se lo hizo porque descubrimos con la mínima información, que es el número de cédula, que uno de esos calificados tenía deudas de pensiones alimenticias y otros deudas con el Estado. Entonces lo que está pasando es grave. A mí la percepción que me queda es que están calificando a personas que no tienen los requisitos o que tienen prohibiciones y descalificando a los que sí cumplen. Oiga, ha trascendido por ahí, no sé qué tan cierta sea la información, usted me la ratificará o me la rectificará, que la nueva mayoría de la que usted es parte está analizando la posibilidad o la opción jurídica de destituir a la presidenta. Eso lo dice la propia presidenta y lo dijo en la rueda de prensa, que hubo un boicot, de que se está paralizado el Consejo de Participación, que no se pagan los sueldos y que la intención es tumbarla como presidenta. Vea, señora presidenta, la única persona que va a ocasionar de que usted salga como presidenta o salga quizás el Consejo de Participación son sus propios actos. Nosotros, como nueva mayoría, lo que vamos a tratar de hacer es justamente lo contrario de sus actuaciones y dar la otra mejilla. ¿Qué implica esto? Si usted nos ha bloqueado la información, si no nos ha entregado los documentos de soporte de los informes a la minoría, nosotros vamos a actuar diferente. Vamos a ponerla en su mesa toda la documentación de los concursos, vamos a subir a la página web toda la información que la ciudadanía y ustedes como comunicadores merecen conocer, y no vamos a actuar en situaciones que no estén reglamentadas, porque una de las cosas que yo he venido a mencionar y debo ser coherente es la defensa del derecho. Así que la única persona que poquito a poquito se va apretando el nudo en el cuello es la misma presidenta, con sus afirmaciones irresponsables o malintencionadas. ¿Cree usted que con todas estas cosas que están pasando, la elección de autoridades de control se va a ver un poco contaminada, por usar algún término, y le están dando pábulo a la intención que en algún momento anunció el propio gobierno de desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Jimmy,
lo que vamos a hacer y lo que les he sugerido a mis compañeros es bajar ese caza furtivo en el que han ido los consejeros anteriores de mayoría, lo vamos a bajar al radar para que toda la ciudadanía, usted, los comunicadores, el pueblo pueda ejercer el control social y puedan ir verificando como manda la norma cada uno de los detalles de los procesos de designación de autoridades, porque esto no puede estar en el secretismo, esto no puede estar en el bloqueo. Si nuestra función es transparentar justamente los procesos y finalmente que darle legitimidad a la persona que va a ser designada como máxima autoridad. Entonces es contradictorio que, siendo nosotros nuestra palabra clave o central de nuestras funciones dar transparencia, es contradictorio que bloqueemos la información que debe estar a disposición de la ciudadanía. Pero no me estoy quejando que ni a mí mismo, que soy consejero, se me han entregado los documentos. Mi despacho está vacío de documentación que tenía que haber pasado abundantemente de todo el desarrollo de los concursos, sobre todo de las carpetas de los postulantes a las comisiones ciudadanas de selección. Esto es necesario, por más que exista un equipo técnico que pase por cada uno de los consejeros, porque nosotros somos los que vamos a aprobar, no como lo dice la presidenta, el equipo técnico revisa y nosotros solo tenemos que aprobar. Está equivocado. No se puede actuar a ciegas dentro de la administración pública, y tratándose de fondos públicos mucho menos. No hay que generar consecuencias. Oiga, antes de la última consulta que tiene Noris, de que me ha llegado información que dice relación, y puedo citar la fuente, la propia presidenta del Consejo dice que el presupuesto lo asigna el Ministerio de Finanzas, que ella sostiene que hay un desconocimiento de los consejeros o mala intención y desinformar, que la proforma presupuestaria fue entregada a ustedes en octubre y que la diferencia es de $1 y que por qué recién ahora manifiestan sus dudas. Esto no es cierto. Y mire, usted vaya a la sesión del Pleno, donde el día viernes, donde si usted escuche, por favor, o ponga a alguien a escuchar, si la pelea se dio o la discusión se dio sobre $1. Nosotros somos personas que también tenemos que tomar una decisión, y para hacerlo tenemos que tener los documentos de soporte para tomar decisiones motivadas. Así que ella se equivoca completamente si cree que presentando los informes vamos a dar un voto afirmativo. Así he estado, y esto no es incoherente, Jimmy, así me he encontrado durante todo este proceso. En cada una de mis votaciones he mencionado: porque no tengo los documentos de soporte y no puedo verificar la información del informe, no puedo votar afirmativamente. Esto no es boicot, esto es responsabilidad. Gracias al doctor Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por su comparecencia en Un Café con JJ.